Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el Siervo Inútil. En esta hora voy a tomar el tiempo para hablar de algo muy delicado. Si usted es católico, le recomiendo que no vea este video, que no escuche lo que yo voy a decir, porque lo que yo voy a decir en esta hora es algo pero muy ofensivo para las creencias, las prácticas y la doctrina de los católicos. Ahora, esto que estoy diciendo no significa que sea una ofensa a Dios. O sea, yo puedo ser hereje único y exclusivamente para la Iglesia Católica. Pero eso no significa que yo sea hereje para Dios. Así que pues si me van a considerar hereje, sí. Para la Iglesia Católica sí lo soy. Para Dios no lo soy. ¿Soy pecador? Sí, soy pecador. Todos somos pecadores. Inclusive el Papa. Y creo que el Papa es más pecador que yo. Bueno, yo creo que el pecado no se mide por las cosas malas que uno hace. Pecador es pecador y delante de Dios no hay pecador grande ni pecador chico. No existe el pecado grande y no existe el pecado chico. Hay pecados que se perdonan y hay pecados que no se perdonan. Uno es la blasfemia al Espíritu Santo y el otro el no aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Esos son los pecados que no se pueden perdonar. Ahora, ¿qué estoy diciendo yo con que voy a decir cosas que son muy ofensivas para los católicos? Voy a hablar de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es un rito, es un ritual, ¿verdad? ¿Qué significa rito o ritual? Bueno, es algo que se hace repetitivamente, es algo que se hace con costumbre, es algo que se hace habitual, es algo que se hace dijimos que como una costumbre y como una tradición. Ahora, no todo lo ritual o ritualista, ¿verdad?, tiene que ser de carácter religioso. Pero bueno, en nuestro contexto actual usamos la palabra rito o ritual para referirnos a un tipo de servicio espiritual, a un tipo de culto espiritual, ya sea culto satánico o un culto a Dios, ya sea una misa satánica o una misa católica. ¿Y por qué no digo yo misa cristiana o misa a Dios? Bueno, hay que entender qué significa la palabra misa y hay que entender qué significa la palabra Eucaristía. Yo creo que eso ya lo dije en un video anterior, pero por tratarse del tema que es, vamos a volverlo a repetir. Misa viene de un vocablo latino que es metere con doble T, que significa mandar a llamar, significa mandar a traer, significa enviar, significa meter, ¿verdad? Metere, significa introducir o significa sacar. De ahí se deriva la palabra misa. Misa significa para lo que se envía o a lo que se envía. Y misión significa lo mismo, ¿verdad? Significa a lo que se envía. Y misionero es enviado. Eso significa la palabra misa. Ahora, ¿qué significa la palabra Eucaristía? La palabra Eucaristía es un vocablo griego que se escribe Eucharistia y se pronuncia Eucaristia.
y significa acción de gracias o dar gracias. De ahí partimos nosotros. Ahora, ya que ya sabemos el significado y el concepto de misa y Eucaristía, bueno, para empezar, la misa de Eucaristía es una palabra o una frase que no tiene sentido. Vamos a tratarlo de traducirlo o de interpretarlo al español. ¿Qué significa misa? Mandar a llamar a alguien. Ok, es mandar llamar a acción de gracias. Mandar a llamar a dar gracias. No, ¿verdad? Como que no concuerda. Enviar a traer, ¿verdad? Traer a acción de gracias. Traer a dar gracias. Como que ya va ganando sentido, ¿verdad? Bueno. Meter gracias, sacar gracias. Meter acción de gracias o sacar acción de gracias. Como que no, ¿verdad? Enviar, ¿verdad? No, como que no cuadra. No sé a qué le llaman eso. Ahora, la palabra misa no tiene como significado o como concepto actual todas estas palabras que tienen como significado. El concepto de misa hoy actualmente es servicio o culto, ¿verdad? Eso significa la palabra misa en un concepto actual. Ahora ya va a tener un poquito más de lógica. Culto a dar gracias, culto de acción de gracias, como que ya como que agarra un poquito de sentido, ¿verdad? Culto de acción de gracias o servicio de acción de gracias. Conste que no dice culto a Dios o servicio a Dios. Es más, ni ellos mismos dicen misa a Dios. Dicen misa de Eucaristía. Ahora, ¿qué es la misa de Eucaristía? Cuando yo asistía a la iglesia católica con mi abuela, muchas veces se referían a la misa del sacrificio. Eso yo lo oí con mis oídos que ya se están quedando sordos. Bueno, eso es lo que se decía, la misa del sacrificio. Ahora, ¿de dónde sale ese concepto de la misa del sacrificio? La misa de Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Según los católicos, ¿verdad? La Iglesia Católica, la Eucaristía es la misa donde se hacen cosas repetidas. Solamente vamos a hablar de lo que se hace repetido, porque cuando se hace la misa de Eucaristía, el sacerdote tiene que basarse en un libro que se llama el libro misal. En ese libro misal tiene que hacer exactamente lo que viene descrito como debe ser la misa de Eucaristía. Bueno, entonces, como son diferentes las cosas que se hacen en la misa de Eucaristía, solamente vamos a hacer lo que más se hace en la misa de Eucaristía. ¿Qué se hace en la misa de Eucaristía? En la misa de Eucaristía se balancea el incienso, ¿verdad? El acólito, no dije alcohólico, dije acólito, o el monaguillo, ¿verdad? Es el que balancea una bolita que le va saliendo humo. Ahí se le ponen hierbas aromáticas, según la tradición judía, la ley levítica, que los sacerdotes levitas tenían que hacer, no los sacerdotes católicos. Es más, el sacerdocio católico no es bíblico. Entonces, el acólito hace mecer una bolita donde le sale como humito, ese es el incienso. Ahora, ¿qué más se hace en la misa de Eucaristía? En la misa de Eucaristía, el sacerdote levanta las hostias, le da la espalda a la congregación, a los creyentes, a los fieles, y hace un conjuro donde el sacerdote hace bajar, fíjense bien, hace bajar a Jesucristo y se mete en la hostia. Y la hostia se convierte en Jesús y los creyentes, ¿verdad? La congregación se come al Dios pan.
que ni siquiera es pan, ni a galleta llega, delgadito como un papel. Bueno, ¿qué más se hace? Sí, el sacerdote cita la porción bíblica donde Jesús estuvo en la última cena, que no es la última cena, es la cena pascual, la celebración pascual judía, donde se celebra con pan sin levadura de trigo, se celebraba con hierbas amargas y vino. Originalmente se acompañaba de un cordero, ¿sí? Y originalmente era celebrado por las familias. En este caso, Jesús consideró a sus discípulos hermanos y amigos, así que lo hizo en familia. Bueno, ahora, ¿qué más se hace en esta misa de Eucaristía? Aparte de que el sacerdote hizo bajar a Jesucristo y la hostia se convirtió en Dios, el creyente se come a Dios y con eso ellos, según, están participando de el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuáles son los textos bíblicos que ellos usan para decir que ese es el cuerpo de Cristo, el pan, y el vino es la sangre de Cristo? En el libro de San Juan 6, vamos a leer. Les invito a que lean su Biblia. Ahora, si usted es católico y ya llegó a esta parte, ponga mucha atención a lo que voy a decir, porque yo le advertí que no lo viera. Ahora ya llegó hasta aquí, ahora ponga mucha atención porque voy a leer la Biblia y voy a citar lo que dice la palabra de Dios, literalmente. En Juan 6, del 48 hasta el 58, 10 versículos. Jesús les dice a los judíos: yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre. Así que quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esa es una parte. Aquí, literalmente, parece que Jesús está diciendo que había que comer su carne y que había que beber su sangre para que pudieran tener vida. Ahorita vamos a lo demás. Vamos a la contraparte de la misma Biblia, que parece que se contradice Jesús, pero Jesús nunca se contradice. Ahora, ¿cuál es la otra parte que ellos utilizan para decir que de aquí se basa la misa de Eucaristía? Está en 1 Corintios 11. Este pasaje es muy conocido por todos, tanto como para cristianos como para católicos. Desde el versículo 23, aquí el apóstol Pablo hablando a los corintios. 23. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Ok, en estos dos textos que hemos leído,
no hay ninguno que diga que hay que dar acción de gracias. Bueno, sí, en uno sí, aparece la palabra Eucaristía, que es dar gracias. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Pero en ninguno de esos dos textos dice que el sacerdote va a levantar la hostia y que con un conjuro él va a hacer bajar a Jesucristo en la hostia y la hostia se convierte en Dios. Eso, en ninguno de los dos textos dice eso. Jamás dice que hay que quemar incienso y balancearlo o menearlo, ¿verdad? Para empezar, no dice que va a ser un sacerdote el que va a oficiar este tipo de culto o tipo de servicio. Tampoco dice que el acólito, dije acólito, no alcohólico, el alcohólico es el sacerdote, es el que se toma el vino en la Eucaristía, porque ni siquiera le convida a los creyentes, se lo toma él solito. Entonces el alcohólico es el sacerdote y no el alcohólico. El acólito digo, o el monaguillo, ¿verdad? El monaguillo y acólito no es lo mismo, así que uno es el que tiene que, uno es el oficial para menear, mecer o balancear el incienso. Bueno, entonces en la Biblia no dice que el acólito debe de balancear el incienso. Tampoco dice que se debe quemar el incienso. Tampoco dice que eso se va a llamar misa de Eucaristía. Y tampoco dice, ¿verdad?, que el creyente se va a comer a Dios. Y tampoco menciona la palabra hostia. O sea, ¿de dónde sacan tanta fábula, tanto cuento? ¿Sí? Ahora, lo que yo voy a decir ahorita es que la misa de Eucaristía es una blasfemia. Esto se lo voy a comprobar con la palabra de Dios. Pero primero vamos a la contraparte donde la Escritura contradice lo que los católicos dicen. Que Jesús afirma que literalmente deben de comer su carne y de beber su sangre para que tengan vida eterna. Lo primero que leímos en San Juan 6 parece que dice eso. Parece que dice eso. ¿Por qué? Porque literalmente está diciendo Jesús. Fíjate bien cómo lo que dice aquí Jesús. Dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre. Así que quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que vuestros padres, vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma ese pan vivirá para siempre. O sea, literalmente parece que está diciendo, si tú no comes mi sangre y no bebes mi sangre, no puedes tener vida eterna. Así de sencillo. Ahora, aquí viene algo bien importante. Está dentro del mismo capítulo. O sea, sigue la lectura. En el 59. Así habló Jesús en Cafarnaún, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? ¿Qué mensaje? ¿Cuál era el mensaje tan duro para escuchar y quién querría escucharlo? El mensaje era que si tú no comes mi carne y no bebes mi sangre, no puedes tener vida eterna. Y exactamente los discípulos entendieron los que los demás judíos habían entendido. Bueno, ¿qué le pasa a este? ¿Quiere que comamos su carne y bebamos su sangre? Pues si no somos caníbales. Lo entendieron literalmente, exactamente como hoy los católicos lo entienden literalmente. Entonces ellos, como eran judíos genuinos, ¿verdad? Entre comillas algunos, decían, si no comían carne de cerdo, si no comían víbora, y no comían ningún otro animal inmundo o sucio, ¿cómo es que se iban a comer a un ser humano? Eso iba más allá del terror. ¿Sí? Entonces decían, ¿qué mensaje tan duro? ¿Quién querrá escucharlo? Vea lo que dice lo siguiente, en el versículo 61. Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, les desconcierta
lo que he dicho? O sea, ¿se sacan de onda por lo que dije? Realmente se turban. El que yo haya dicho, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede tener vida eterna, eso es lo que está reclamándole Jesús a sus discípulos. ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? Entonces, si ustedes no pueden entender lo que estoy diciendo acerca de comer mi sangre y beber mi sangre, entonces, ¿qué será cuando me vean ascender hacia el cielo en las nubes? Es lo que está diciendo aquí. Dice, el Espíritu, el versículo 63 es el clave de todo. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Esto lo estoy leyendo de la Biblia católica. Mire, ¿ya vio? Lo voy a comprobar. Voy a sacar aquí las imágenes. Porque luego dicen, no, es que tú estás leyendo de una Biblia que está incompleta. Ninguna Biblia tiene imágenes como esta si no es católica. Vea. Bien. Entonces, estoy leyendo la Biblia católica. No les voy a mostrar todas porque no se trata de presumir mi Biblia católica. Es que a tu Biblia le faltan, a mi Biblia no le falta nada. Es más, sí cierto, sí le falta. No sé por qué, cómo, cuándo y dónde, pero le sacaron el libro de Segunda de Daniel. ¿Cómo está eso? ¿Qué pasó, amigos católicos? ¿Por qué omitieron el libro de Segunda de Daniel en el Antiguo Testamento? Es un reclamo, porque vaya, la historia de Segunda de Daniel es una obra literaria, es un verdadero cuento de ciencia ficción, no sé, de hadas, y la quitaron. ¿Cómo está eso? ¿No que era libro del canon reconocido por la Iglesia Católica? Ahora ya lo quitaron. Y es que, bueno, como lectura, literatura, está muy interesante lo que dice. Bueno, entonces seguimos a esto. En Juan 6, el versículo clave, 63, el Espíritu es el que da vida. Por fin, o es su carne y su sangre, o es el Espíritu. Y después dice ahí, la carne no sirve para nada. Caramba, pero ¿cómo? Si acababa de decir que el que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede tener vida eterna. Y aquí está diciendo que la carne no sirve para nada. Vea, seguimos con la lectura en ese mismo versículo. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Podemos seguir leyendo más adelante, pero vamos a hacer énfasis por tiempo y por espacio en lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús a los judíos? Para entender lo que Jesús estaba diciendo, porque Jesús no se contradice. Jesús le está diciendo, ok, ustedes conocen que hay una Pascua. Ustedes conocen que en esa Pascua se da un pan que es sin levadura. En esta Pascua se sacrifica un cordero. Y en ese sacrificio del cordero se esparce la sangre. ¿Sí? Bueno, entonces Jesús está hablando aquí de su muerte en la cruz. ¿Sí? Jesús les hace referencia a los judíos. Miren, el pan que les dio Moisés, para empezar, no fue Moisés, fue mi Padre. Y el pan que ellos comieron no era pan común, este era pan caído del cielo. Y ese pan era yo. Eso dice Jesucristo. ¿No me cree? Bueno, volvamos a lo que dice aquí. Fíjese bien lo que dice en el versículo 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Y qué pan bajó del cielo para alimentar a los israelitas? Maná. El maná del cielo. ¿Y qué dijeron los israelitas? Ya estamos cansados de este pan liviano, de este pan ligero. Ya estamos cansados de esta cosa. Algunos dijeron eso, cosa. Y Dios se molestó. ¿Por qué? Porque estaban rechazando a mismo Jesús. Volvamos a leer.
Para que no digan que yo estoy inventando. Ay Dios, ya me está dando la tos. Bueno, entonces, aquí mismo está diciendo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de ese pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Ah, pero ¿cómo está eso? ¿Es pan o es carne? Bueno, volvamos a recordar que en el sacrificio de la Pascua se ofrecía un cordero. Y esto yo aprendí en catequismo cuando estaba recibiendo enseñanza para mi primera comunión. Mi maestra Belén, una mujer muy simpática, nos dijo: Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No dio mucha explicación, simplemente se basó en lo que decía el catequismo, el librito especialmente para hacer la primera comunión, así que ella no ahondó mucho y además éramos niños, tampoco lo íbamos a entender. Entonces ella nos dijo que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El cordero se sacrificaba y se esparcía la sangre para expiar. Expiar significa cubrir temporalmente. Ahora, la sangre de Jesús no expía. La sangre de Jesús cubre totalmente. No, perdón, no. La sangre de Jesús no cubre. La sangre de Jesús limpia de pecado. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, la sangre del cordero, del animalito del cordero, cubría temporalmente el pecado. La sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, no los cubre, los borra. Entonces por eso dice aquí, dice, el pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. ¿Sí? Ahora, cuando habla de la sangre, se está refiriendo al vino. No se está refiriendo a la sangre literal. ¿Por qué? Porque si fuera literal, hay que recordar esto, que si hubiera sido literal, los apóstoles, ¿verdad?, se hubieran acordado cuando bajaron a Jesús de la cruz, ¿verdad? El único que estuvo ahí a los pies de Jesús en su muerte fue Juan, su primo Juan, y María, su madre. Entonces, pues Juan se hubiera acordado y hubiera llamado a Pedro, que Pedro andaba también cerca, ¿verdad? No tan cerquita a los pies de Cristo como Juan, pero por ahí andaba dándose sus vueltecitas. Hubiera buscado a Pedro y hubiera dicho: Pedro, ¿te acuerdas que nuestro Señor nos dijo que deberíamos de comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna? Sí, cierto, tienes razón. Pues busca a los 9 restantes. Y digo los 9 restantes porque Judas ya se había suicidado. Y hubiera, pues sí es cierto, vamos a comernos su carne y a bebernos lo poquito que queda de sangre para que tengamos vida eterna. ¿Verdad que no hicieron eso? No. Lo llevaron hasta con el preparador de cuerpos, ¿verdad? Para que lo embalsamara y lo guardara y lo pusiera en una túnica y lo guardaran ahí en la tumba. Así que los discípulos no lo entendieron literalmente. Los que entendieron literalmente que se habían de comer a Jesús fueron esos judíos que dijeron: ¿cómo nos va a dar a comer su carne? ¿Sí? Y los católicos, nada más. Los judíos extraviados y los católicos no muy encontrados. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Qué quiero decir? Que no fue literal. Ahora, pero no, ¿qué hay de aquel pasaje donde dice Jesús que este pan es su carne y que el vino es su sangre? ¿Verdad? Donde dice aquí.
1 Corintios 11, del 23 en adelante. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez Él les he transmitido. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Imagínense a Jesús tomando el cuerpo y dice: esto es mi cuerpo. A ver, para empezar, ¿quién estaba dando el pan? Jesús. ¿Cómo se iba a dar la transustanciación? ¿Cómo se iba a dar si Jesús estaba dando el pan? O sea, ¿en qué momento se iba a convertir el pan en Dios o en Cristo Jesús si Cristo Jesús estaba dando el pan? No hay transustantación. No existe. Entonces, ahí está el primer error. La transustanciación no existe. Porque si hubiera sido la sustancia de Jesús moviéndose de su cuerpo al pan, entonces Jesús no hubiera llegado a la muerte de cruz. Y después dice: hagan esto en memoria de mí. Hay algo bien importante donde está diciendo aquí Jesús. Y después de dar gracias, aquí aparece la palabra Eucaristía y dar gracias. Ahora, este acto es una cena de la Pascua o es una cena de acción de gracias. Es la cena de la Pascua, no es una cena para dar gracias. Ahora, en cada servicio, en cada culto, en cada liturgia cristiana se deben dar gracias. Siempre se debe dar gracias. Y todas las celebraciones judías no eran de acción de gracias, eran con acción de gracias. Por ejemplo, está el sacrificio de la Pascua, estaba el sacrificio o la ofrenda de paz, ¿sí? No existe en la Biblia ningún sacrificio ni ninguna ofrenda que sea de acción de gracias. Aunque sí se dan acción de gracias. O sea, hay Eucaristía, pero no es un servicio de Eucaristía. Es un servicio de Pascua. Eso ahorita lo vamos a leer y eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Ahora, dice... después de dar gracias, Eucaristía, lo partió. ¿Quién partió el pan? Jesús. Dice, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Ahora, ¿quién estaba entregando el pan? ¿Jesús o los discípulos? ¿Quién tomó el pan? Jesús. ¿Quién lo partió? Jesús. ¿Quién lo estaba entregando? Jesús. Entonces, ¿era entregado por los discípulos? No. Jesús no se está refiriendo al pan, se está refiriendo a Él mismo. Jesús estaba siendo entregado a los judíos, a los sacerdotes, a los fariseos, ¿verdad? Y a los saduceos, para que lo crucificaran. Los pecadores estaban entregando a Jesús a los otros pecadores para ser sacrificado. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús, que por causa de ustedes yo seré entregado. Eso es lo que está diciendo Jesús, refiriéndose al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahorita vamos a leer por qué. Recuerde que estamos hablando de un pacto, de una alianza, de un convenio. Eso significa pacto, alianza, convenio. Ahorita vamos a ver lo que dice aquí. Dice, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. ¿Ven? No se está refiriendo literalmente a la carne de Jesús ni a la sangre de Jesús. Se está refiriendo a lo que se hace en la Pascua. Jesús le está diciendo, ok, ¿ustedes confían en la Pascua? Pues no.
La Pascua solamente lo hace temporalmente. Lo que yo voy a hacer va a ser eternamente. Es por eso que Jesús dijo en Juan, si tú no comes mi carne y no bebes mi sangre, no puedes tener vida eterna. Le está diciendo Jesús a los judíos. ¿Ustedes creen que ese sacrificio, esa Pascua que ustedes hacen, realmente los libera del pecado? Pues no, no los libera del pecado. Mi verdadera sangre es la que los va a liberar del pecado. Mi verdadera sangre es la que va a liberarlos del pecado y les va a dar vida eterna. Se está refiriendo al sacrificio. No se está refiriendo a que van a hacer un conjuro y que espiritualmente se están comiendo la carne de Cristo y después se beben la sangre de Cristo. Para empezar, el sacerdote es el que se bebe el vino. No le convida a los creyentes, a la congregación, a los fieles católicos, no les convida. O sea, ahí ya tuvieron una falsa comunión. Están incompletos porque nada más se comen la hostia, se comen al Dios, nada más la carne de Dios, entre comillas. Pero no se beben su sangre, o sea, ahí ya fallaron. Entonces, el católico se quedó a medias de la comunión con Dios y se quedó con media vida. Por eso yo creo que el cuento ese del purgatorio, no, es que tú estás medio vivo y estás medio muerto. O sea, estás en medio del infierno y en medio del cielo. Estás medio muerto y estás medio vivo. Estás medio menso. Digo, ahí no es medio menso, ahí son totalmente mensos. Porque no hay nada medias. Y entonces dice aquí, esta es la copa. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. El rito del cristiano, el ritual del cristiano, el servicio del cristiano, el culto del cristiano, tocante a esto, en cuanto a la cena pascual, la última cena, lo que se hace en el servicio cristiano, protestante, como dicen algunos, muchos más bien sería, católicos defensores de la iglesia y la doctrina católica. Son defensores de la iglesia y de la doctrina católica, mas no son defensores de Dios ni su palabra. Bueno, estas personas dicen que nosotros los protestantes no entendemos lo que es la Eucaristía. Yo como católico que fui, bueno, yo nunca fui católico, me obligaron a ser católico, pero sí supe y entendí cómo es que se lleva a cabo la misa de Eucaristía. Y déjenme decirles que sí entendemos perfectamente lo que implica cada cosa de lo que se llama misa de Eucaristía. Y ahora nosotros como cristianos lo que hacemos es se ora por el pan. Lo que se da en nuestros servicios cristianos es pan de trigo sin levadura, cortado en cachitos, y jugo de uva en representación de vino. Y se repiten las palabras que dijo el apóstol Pablo y las palabras de Jesús tocante a hagan esto en memoria de mí. O sea, cuando Jesús, después de haber cenado, se tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. Y dijo que por ustedes es dado. En otras versiones dice porque por ustedes es partido. ¿Sí? Lo hacemos exactamente de tal manera como lo hizo Jesús. Y después lo mismo con el vino. Y de ahí nosotros damos gracias y decimos, Señor, gracias por habernos permitido llegar hasta este momento. Y que si nuestra vida espiritual no es correcta, corrígenos tú. Para que nosotros no hagamos vituperio de lo que tú hiciste en la cruz. Ahora, fíjense lo que estoy diciendo, para que nosotros no hagamos vituperio, para que nosotros no
te humillemos, te ofendamos, hagamos escarnecimiento de ti. ¿Por qué? Bueno, el tiempo se me acabó. Vamos a continuar en el próximo video hablando de esto, de la blasfemia de la Eucaristía. Es una blasfemia y es un rito satánico. Lo vamos a explicar en el siguiente video. Así que, amigo católico, antes de que usted me maldiga, me llame hereje, hijo de Lutero, Calvino y Peluquino, escuche bien lo que yo digo. Tal vez lo ofenda a usted, pero a Dios no lo ofendo. Es más, usted debe saber que usted ofende a Dios, y en el siguiente video lo voy a comentar. Dios les bendiga y pásenla bien. Que sean buenos días, que sean buenas tardes, que sean buenas noches, donde quiera que se encuentre. Yo soy el siervo inútil y Dios nos los bendiga.